En el siguiente video te mostramos las generalidades y cómo se debe llenar la declaración informativa de precios de transferencia. Muy bien, la agenda de la jornada pues va a ser una visión rápida del marco jurídico que aplica a precios de transferencia, también un poco sobre el objeto y el ámbito de aplicación, principio de plena competencia, aspectos generales de análisis de comparabilidad, conocer cuáles son los métodos de precios de transferencia, la documentación reglamentaria de precios de transferencia y pues vamos a hacer unos cuantos casos ya en el aplicativo Deadline sobre la declaración jurada informativa anual sobre precios de transferencia y darles a conocer también cuál es el régimen sancionador. Comenzando con el marco jurídico aplicable, tenemos pues este pequeño resumen en el cual pues nosotros podemos ver que el tema sobre precios de transferencia pues ya se había mencionado desde el Código Tributario en el Decreto 210-2004, en el cual pues se introducen reformas a este código y se establece en el artículo 87A que se va a crear una ley especial que va a regular pues precios de transferencia. Asimismo, pues posteriormente, ya en el decreto 170-2016 de nuestro nuevo Código Tributario, también se hace referencia en el artículo 113 a aspectos sobre precios de transferencia. Muy bien, continuando, ya en diciembre del 2011, ya se publica lo que es la Ley de Regulación sobre Precios de Transferencia, el Decreto 232-2011, que en esta se establece que entrará en vigencia el 1 de enero del 2014. Posteriormente, se publica el reglamento el 18 de septiembre del 2015. Bien, en el reglamento se establecía pues que la obligación o las obligaciones, en este caso la presentación de la declaración sobre precios de transferencia, pues se iba a hacer efectiva 3 meses después de publicado este reglamento. También tenemos acuerdos especiales y de mucha importancia que tienen una relación con precios de transferencia, que es el acuerdo de 004-2016, que es en el que se establecen los montos que pues establecerán pues la obligación de presentar o no la declaración. Y también tenemos el acuerdo 411-2018, que ya en este pues se establecen los preceptos sobre el ajuste primario sobre precios de transferencia. Y muy importante también nuestra referencia técnica, que son pues las directrices en materia de precios de transferencia publicadas y aprobadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas también pues están reguladas mediante el acuerdo, el 027-2015, en el artículo 38. Y pues estas son las normas generales de las que también nos habla la ley, que son aplicables en precios de transferencia. Continuando, pues, con el objeto de aplicación de la ley, tenemos en el artículo número 1 que el objeto, pues, es regular todas las operaciones comerciales y financieras que se realizan entre partes relacionadas o partes vinculadas. Estas de acuerdo al principio de plena competencia. Es decir, pues el objeto de la ley va a ser regular todas estas operaciones que se den entre partes relacionadas. Y bien, el ámbito de aplicación de la ley también es muy importante y estos están contenidos en el artículo 2 y en el artículo 5 de la ley. También en el artículo 113 del Código Tributario pues se hace pues una extensión a lo que es el ámbito de aplicación y nos dice que esta va a alcanzar sin distinción alguna aquellas operaciones que se den entre partes relacionadas, ya sea locales o del exterior. Muy bien, entonces, una vez que conocemos el objeto y el ámbito de aplicación y sabemos que esto va a ser pues enfocado a operaciones que se den entre partes relacionadas y vinculadas de acuerdo al principio de plena competencia, tenemos que conocer qué es precios de transferencia en sí. Entonces, precios de transferencia, pues esto está
contenido en el artículo 3, numeral 4 de la Ley de Precios, y nos dicen que son todos aquellos precios que se registran entre partes relacionadas o vinculadas. Entonces son todas aquellas transacciones, todos aquellos precios, todos aquellos cargos, pagos, costos que se puedan dar entre operaciones, entre partes relacionadas o vinculadas. ¿Y por qué hago mención de eso? Porque es muy importante que nosotros sepamos el lenguaje de precios de transferencia. Una empresa vinculada, pues ya sabemos que es una empresa en la que está realizando operaciones en las que se dan estos precios de transferencia. Es decir, una empresa vinculada puede estar dentro del ámbito de aplicación de la ley y puede ser regulada por esta. Y cuando nosotros nos referimos a empresas independientes, nos estamos refiriendo a empresas que no están vinculadas, es decir, empresas que no van a estar reguladas por la ley, es decir, que no van a estar dentro del ámbito de aplicación. Entonces es importante que nos vayamos familiarizando con estos conceptos, con empresas vinculadas que ya sabemos que van a estar reguladas por precios de transferencia y empresas independientes, es decir, empresas pues que están cumpliendo con el principio de plena competencia, es decir, que tienen precios de mercados y no tienen partes vinculadas. Ahora bien, una vez que sabemos qué es precios de transferencia, conocemos el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, tenemos que saber cómo es que nosotros vamos a saber si empresas, personas naturales o jurídicas, están vinculadas y van a estar reguladas bajo esta ley. Bueno, estos criterios de vinculación los tenemos en el artículo 3, numeral 3 de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia y también en el artículo 11 del mismo reglamento. Y estos criterios de vinculación se pueden dar por dirección, también se pueden dar por control. En estos casos, la dirección y el control pueden estar vinculadas ya sea directa o indirectamente. Directamente puede ser, por ejemplo, la dirección, es decir, que dos empresas tengan la dirección de una misma persona, de un mismo gerente, de un mismo socio, o también pueden ser un criterio de vinculación por control indirecto. Indirecto puede ser, por ejemplo, una vinculación por, como ya lo establece el artículo 11, puede ser también por una relación de familia, ¿no? Lo que establece el título 9 del Código de Familia. Y esto puede ser, por ejemplo, que una persona dueña de una empresa tenga operaciones comerciales con otra empresa, la cual la dueña o el gerente general de esta empresa sea una persona, puede ser su esposa o otro familiar, en la cual se estén dando pues operaciones, o se estén dando precios de transferencia que no cumplan con el principio de plena competencia. Eso también puede ser una relación indirecta. También dentro de otros criterios de vinculación, pues tenemos el criterio de administración y también tenemos el criterio de capital. El de capital es muy importante ya que en el artículo 4 de la ley se nos establece que para nosotros configurar una relación o una vinculación entre partes relacionadas, esta persona natural o jurídica debe tener una participación en el capital accionario del 50% o más. Si tiene una participación accionaria pues, de menos del 50%, pues vamos a estar claros que tenemos que evaluar los siguientes criterios de vinculación, ya que por capital no se encuentra vinculada o relacionada. Entonces, tenemos que revisar los criterios de dirección, control o administración para estar seguros que no cumple con ninguno de los criterios de vinculación. Hasta este punto es importante que si nosotros ya conocemos lo que establece la ley y los criterios de vinculación, es que nosotros tenemos que estar seguros que realmente existen partes relacionadas para nosotros establecer una valoración de precios de transferencia. Eso es lo más importante, establecer, delinear pues las relaciones comerciales y estar seguros que existen precios de transferencia
pues en estas operaciones comerciales. Pues si no, no se podría, realmente no está dentro del ámbito de aplicación y no aplicaría para estas operaciones comerciales la ley de precios de transferencia. Continuando con una parte muy esencial y lo que nos establece el objeto de aplicación de la ley es que estas operaciones comerciales y financieras deben cumplir el principio de plena competencia o conocido en la norma general, en la norma internacional como el principio de arm's length. Bien, el principio de plena competencia nosotros lo podemos encontrar definido en el artículo 3, en el numeral 5 de la Ley de Precios de Transferencia. Y nos dice que pues trata de las operaciones comerciales y financieras que se dan entre partes relacionadas, pero los evalúa como si estas operaran como empresas independientes. Recuerden que ya les había mencionado al inicio la diferencia entre esas dos definiciones. Parte vinculada, es decir, las que sí están reguladas por la norma de precios de transferencia, y las empresas independientes, que estas empresas son las que sí están cumpliendo con el principio de plena competencia, es decir, que sus operaciones y sus precios sí se encuentran a precios de mercado. Entonces, el principio de plena competencia nos dice que nosotros debemos comparar las empresas que tienen precios que están relacionadas como si operaran como empresas independientes. Muy bien, entonces aquí un pequeño ejemplo de cómo se puede aplicar y cómo se puede dar el principio de plena competencia. Y bien, tenemos una empresa A en el país A y una empresa B en el país B. Estas empresas se encuentran vinculadas, es decir, que en las operaciones comerciales que ellas realizan se están dando precios de transferencia, es decir, que puede que no estén cumpliendo con el principio de plena competencia, y es lo que vamos a ver a continuación. También tenemos involucrados en las operaciones que realizan estas empresas, la empresa C, que esta empresa es independiente, se encuentra en el país C. Bien, entonces la empresa A y la empresa B pues realizan operaciones comerciales y la empresa B realiza pues lo que es una gestión con la empresa A subrelacionada y le dice que si le puede brindar un financiamiento. Entonces la empresa A le brinda lo que es un financiamiento a su parte relacionada en el país B. Simultáneamente, la empresa C, que es totalmente independiente, pues realiza gestiones para que la empresa A también le brinde un financiamiento. Ahora bien, aquí es donde nosotros nos tenemos que detener y empezar a revisar. Ya tenemos establecido que sí hay pues una relación, una vinculación entre la empresa A y la empresa B. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se están dando, bajo qué situaciones o qué condiciones económicas se están dando estas operaciones con partes relacionadas? Bien, entonces nos dice que la empresa C, que es independiente, el financiamiento que le es otorgado por la empresa A se da a una tasa de 1.3%, hipotéticamente. Esta es una tasa de mercado. Podríamos decir que cumple con el principio de plena competencia porque son las tasas que se están dando en el mercado por las fuerzas del mercado. Entonces, podríamos decir que pues esto sí se está dando bajo el principio de plena competencia. Sin embargo, al revisar los convenios que se dieron para otorgar este financiamiento entre la empresa A y la empresa B, pues podemos denotar que la tasa que está pagando la empresa B es una tasa cero. Es decir, que por ese financiamiento no se están generando intereses y no se están pagando intereses a la empresa A. Entonces, aquí es donde nosotros también tenemos que analizar y decir, en una situación normal de mercado, un banco o una institución financiera me brindaría a mí un financiamiento sin necesidad de pagarle intereses. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que evaluar que las operaciones no se están dando bajo el principio de plena competencia. Entonces, la operación entre la empresa A y la empresa B no cumple con el principio de plena competencia,
ya que existen precios de transferencia, los cuales no están a precios de mercado. A diferencia, pues, de la operación de financiamiento que sí paga intereses, que sí, y entonces sí cumple con el principio de plena competencia. Bien. Ahora, el artículo 9 del apartado 1 del modelo del convenio tributario de la OCDE nos dice que es la base de los análisis para la comparabilidad y pues prevé la necesidad de que se realicen dos aspectos, de tener en cuenta dos aspectos para la correcta aplicación del principio de plena competencia. Y esto es realizar una comparación, que es lo que hicimos anteriormente en el ejemplo, comparamos la operación que se dio entre la empresa C y A y la empresa B y A, que la empresa A y B eran relacionadas y la empresa A y C pues no tenían ningún tipo de relación. Entonces el principio de plena competencia nos llama a uno comparar estas operaciones como si se hubieran dado con empresas independientes a fin de determinar si es posible rectificar la contabilidad con la intención de calcular nuevamente las obligaciones tributarias. Es decir, pues en el caso de la empresa A y la empresa B, que no se estaba pagando ningún tipo de intereses por eso, se tendría que rectificar la contabilidad y decir, voy a buscar una tasa de mercado que sí cumpla con el principio de plena competencia y rectificar mi operación. Y también, pues, el modelo nos manda a calcular los beneficios, que era lo que ya les había mencionado. Una vez que yo hago la comparación, calculo, pues, los beneficios como si se hubieran obtenido en condiciones de plena competencia, a fin de determinar, pues, la cuantía que se debe rectificar y aplicarse en la contabilidad. Muy bien. Entonces, en resumen, podríamos decir que las operaciones entre empresas independientes cumplen o se dejan llevar por las fuerzas del mercado. Sí, sin embargo, las operaciones entre partes vinculadas o relacionadas, estas operaciones están dadas no por las fuerzas del mercado, sino que están dadas por acuerdos establecidos entre sí. Entonces, de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado, se realiza una comparación y estas operaciones entre partes relacionadas o vinculadas se deben llevar a como si se hubieran realizado entre partes independientes. Muy bien. Una vez pues que nosotros realizamos esta comparación, ya sea entre empresas, bienes o servicios, tenemos que ver que las diferencias sean no significativas y que no influyan en el análisis. Y si se dan diferencias entre esta comparación, se deben realizar los ajustes precisos para eliminar dichas diferencias. Ahora, continuando con un poco del análisis de comparabilidad, pues como ya lo planteé, el principio de plena competencia, para poder aplicarlo nosotros debemos de realizar un análisis de comparabilidad. Y bien, al intentar nosotros aplicar el principio de plena competencia, debemos tener en cuenta muchos aspectos. Y entre esos aspectos, pues, tienen que ser cómo están dadas las condiciones en las que fueron dadas las operaciones entre partes relacionadas y analizar las características de los bienes o los servicios que se hayan dado en estas operaciones. Entonces, para esto partimos, bien, también es muy importante mencionarles dónde podemos encontrar en la normativa los aspectos sobre el análisis de comparabilidad. Estos los podemos encontrar en el artículo 7, en los artículos 17, 18 y 19, y en el capítulo 1 y 3 de las directrices en materia de precios de transferencia de la OCDE, que recordemos, como dije al inicio, es nuestra referencia técnica, y esto pues se encuentra regulado en el artículo 38 del reglamento. Y también es muy importante tener en cuenta que en el análisis de comparabilidad vamos a tener dos aspectos importantes, que son el cualitativo y el cuantitativo. Estos pues analizan las condiciones del objeto a comparar, de los bienes o servicios, y también las cantidades que se ven involucradas en estas operaciones.
Y como requisito para establecer que una transacción sea comparable con otra, es que estos dos aspectos deben cumplirse simultáneamente. Como les había mencionado, partimos de un ejemplo bastante básico, y es que cuando nosotros queremos aplicar el principio de plena competencia o hacer un análisis de precios de transferencia, partimos de las características de los bienes o servicios. Aquí tenemos dos naranjas, es decir, en una operación donde se vendan naranjas, nosotros vamos a comparar, como nos llama a la normativa, a realizar una comparación de los bienes y servicios entre partes relacionadas y partes independientes, es decir, vamos a comparar, pues, por ejemplo, estas dos naranjas. Para nosotros decir que mi venta, la venta que yo hago de dichas naranjas se encuentra a precios de mercado con la venta que hacen empresas independientes de naranjas en el mercado, voy a tener en cuenta, como ya lo habíamos mencionado, los aspectos cualitativos. Es decir, si mi naranja cumple con las características de las naranjas que se están vendiendo en el mercado, la misma calidad, que sean del mismo origen, que sea el mismo tipo de naranja. Ok, en este caso, yo hice la comparación y ok, mis naranjas son las mismas que venden partes independientes en el mercado. Es la misma calidad y son las mismas características, el mismo tipo de naranja. Entonces, hasta aquí yo puedo decir, ok, voy a tomar esas naranjas para comparar mis precios de transferencias, es decir, los precios que yo establezco con mis partes relacionadas. Pero antes de eso nos debemos de detener, porque no solamente nos debemos de limitar a analizar las características físicas de los bienes o servicios. También debemos analizar las condiciones de mercado y otros aspectos. Por ejemplo, vamos a realizar pues un análisis básico que puede ser el de los volúmenes de venta. Podemos decir que, por ejemplo, yo vendo naranjas a mis partes relacionadas en volúmenes altos, ¿verdad? Millones de toneladas de naranjas. Sin embargo, yo quiero hacer una comparación con empresas que simplemente venden pues al mercado minorista. Entonces, a pesar de que mis naranjas tienen características físicas iguales a las de las empresas independientes en el mercado, no puedo hacer dicha comparación ya que los volúmenes de venta no son los mismos. Es decir, estas no son pues operaciones comparables y los bienes no son comparables. Bien, entonces, saliéndonos ya del ejemplo bastante básico de las naranjas, tenemos que adentrarnos un poco más a lo que nos dice la teoría de las directrices, y es que para nosotros realizar estas comparaciones entre operaciones dadas entre partes vinculadas y partes independientes, tenemos que tener en cuenta 5 factores, que son las características de los productos o servicios, que es lo que el análisis que hicimos al inicio sobre las naranjas. El análisis funcional, que el análisis funcional pues se refiere a las funciones realizadas por cada parte, es decir, qué funciones realizo yo en la operación y qué funciones realiza mi parte relacionada. También los riesgos que asumo yo al realizar esta transacción y qué riesgos asume mi parte relacionada, y la intensidad en la utilización de activos, es decir, qué activos estoy yo aportando al realizar esta operación y qué activos está aportando mi parte relacionada en la operación. El número 3, pues tenemos los términos contractuales, que es muy importante saber cómo se establecieron que se iban a realizar estas operaciones entre partes relacionadas y saber si estas cumplen con los términos contractuales con la realidad económica, con la realidad de cómo se está dando en sí la operación, si realmente está cumpliendo con esos términos contractuales o la realidad económica de la transacción es totalmente distinta. También aquí en esa parte de los términos contractuales es muy importante porque por lo general aquí es donde nosotros también podemos visualizar o podemos encontrar cómo están distribuidos los riesgos. También las circunstancias económicas, que aquí nos referimos a en qué condiciones se está dando la operación. Y condiciones también me refiero, pues, que nosotros no podemos comparar
digamos, ciertas transacciones que se están dando aquí en nuestro país, en Honduras, con transacciones que tal vez se pueden estar dando en países con una economía totalmente distinta, con países pues desarrollados. Obviamente, pues las circunstancias económicas de la transacción no van a ser las mismas. También otro aspecto a tomar en cuenta es las estrategias de negocio. Aquí, pues, nosotros evaluamos lo que son las innovaciones que se pueden estar dando las empresas, qué tipo de innovaciones están dando, qué tipo de, también cómo se está diversificando el mercado, qué estrategias están haciendo las empresas para poder adentrarse a nuevos mercados y también tiene mucho que ver con el aumento, la disminución de los costos en la comercialización de sus productos. Aquí en las estrategias de negocios, pues, podemos encontrar muchos aspectos que puede que no se estén dando como lo desearía, pues, el mercado. Continuando también, ampliando un poco la explicación sobre el análisis funcional, ya que el análisis funcional es la base para poder realizar un buen análisis de comparabilidad, ya que aquí nosotros, como ya lo había mencionado, es donde se analizan las funciones, los activos y los riesgos. Y aquí un ejemplo pues, de las funciones también, un ejemplo bastante básico, es que tenemos una empresa que se dedica a la distribución. Esta empresa solamente distribuye productos. Sin embargo, también tenemos una empresa en el mercado que quizás están distribuyendo el mismo producto, sin embargo, la otra empresa pues realiza lo que es toda la cadena de suministro, que es la fabricación, la comercialización y la distribución. En este caso, al nosotros querer hacer un análisis de comparabilidad, tenemos que tener en cuenta que las funciones no son las mismas, a pesar de que pues se comercialice el mismo producto, no se están realizando funciones similares. Por tanto, pues podríamos decir que al no realizar funciones similares, estas podrían afectar la rentabilidad esperada. Es decir, estas empresas tienen rentabilidades totalmente distintas, por lo tanto, nuestro análisis de comparabilidad pues no puede que no sea correcto. Entonces, ante funciones diferentes no serán comparables. Funciones diferentes no serán comparables y no podremos hacer un análisis de comparabilidad de las funciones correctamente. También tenemos pues la intensidad en la utilización de activos, que eso, por ejemplo, puede ser plantas y equipos o intangibles. Tenemos una empresa pues que se dedica netamente a la manufactura. Esta empresa pues no comercializa y esta empresa obviamente por ser una empresa manufacturera pues tiene una alta intensidad en activos. A comparación de una empresa que solamente comercializa, podríamos decir que esta empresa pues no necesita los activos que necesita una empresa manufacturera. Es decir, pues estas empresas no serían comparables. Yo no puedo utilizar como comparable una empresa que solamente se dedica a comercializar si mi empresa pues es una empresa manufacturera que tiene alta intensidad en activos. Entonces, los activos utilizados tendrán una inferencia en el establecimiento de precios, de riesgos y de márgenes de rentabilidad. Por ende, mi rentabilidad no va a ser igual a la de una empresa que solamente comercializa. Entonces, diferente intensidad en la utilización de activos no será comparable. Y bueno, el riesgo también es muy importante porque al nosotros realizar mayores funciones y utilizar una alta intensidad en activos, también podemos estar asumiendo mayores riesgos, los riesgos de mercado, los riesgos de tipo de cambio, los riesgos de producción, los riesgos de obsolescencia. También aquí tenemos los riesgos, también pueden haber riesgos por cambios climáticos. Y bien, dando una pequeña definición de riesgo, sería la incertidumbre inherente de la actividad empresarial ante la utilización de recursos, de no saber pues realmente si al utilizar estos recursos y asumir ciertos riesgos nos va a generar un resultado positivo o negativo. El análisis de riesgo es una parte integral del análisis funcional y la comprensión de las relaciones comerciales y financieras entre partes asociadas. Las entidades que conlleven riesgos más altos normalmente pues van a estar
se les compensará con una remuneración más alta en el mercado, independientemente de si el riesgo se materializa eventualmente o no. Y aquí pues es lo que gráficamente es lo que les venía diciendo, pues yo, una empresa que realiza mayores funciones, utiliza más activos y asume mayores riesgos, pues debería estar expuesta a los resultados económicos. Estos resultados económicos pueden ser mayores utilidades o pueden ser pérdidas. Una parte también muy importante del análisis de comparabilidad es el proceso tipo. El proceso tipo es una guía que las directrices nos ofrecen para nosotros realizar nuestro análisis de comparabilidad, porque hasta este punto nosotros sabemos que existen 5 factores en el análisis de comparabilidad, que existe el análisis funcional, pero ustedes dicen, ¿de dónde parto para realizar este análisis de comparabilidad? Ya al llevarlo a la práctica, estoy sentado en mi computadora tratando de realizar un análisis de comparabilidad. ¿De dónde parto yo para poder realizarlo? Entonces, el proceso tipo es una guía para nosotros poder empezar o realizar nuestro análisis de comparabilidad. Entonces, este consta de 9 pasos y en el primero, pues nos dice que aquí es donde determinamos los años que vamos a incluir en el análisis, el conjunto de circunstancias del contribuyente, o sea, vamos a analizar las circunstancias en las que se encuentra el contribuyente de acuerdo al mercado mundial y al mercado local, la comprensión de las operaciones o las operaciones vinculadas, objetos de comprobación, es decir, voy a delimitar o delinear mi operación, por decirlo así, delimitarle, es decir, pues mi operación es una venta de producto terminado. Entonces, voy a comprender cómo se da esta venta, bajo qué circunstancias. Revisión de los comparables internos, que comparables internos, recuerden que no se refiere a un comparable interno en el país, ¿no? Sino que es un comparable interno, es yo voy a comparar la operación que realicé con una empresa vinculada con esa misma operación que yo realizo con mi empresa vinculada, yo realizo operaciones también con partes independientes. Entonces, yo voy a tomar la operación que realicé con esa parte independiente para compararla con la que realicé con mi parte relacionada. Entonces, los comparables internos surgen de las mismas operaciones que yo realizo en mi empresa. También tenemos pues en el caso de que no tengamos comparables internos, vamos a determinar pues un comparable externo. Y para nosotros encontrar estos comparables externos, pues ya la teoría nos dice que podemos tomarlo de bases de datos, que es lo más común. Tenemos bases de datos comerciales, también información de terceros que nosotros pues tengamos disponibles y que cumplan con los factores de comparabilidad. Como paso número 6 tenemos la selección del método de precios de transferencia, que será aplicable dependiendo del tipo de operación que estemos realizando. Y en el paso número 7 es donde nosotros, dependiendo del método que nosotros seleccionamos, es donde nosotros ya pues identificamos las comparables a utilizar. O sea, con comparables, recuerden, me refiero a ya sea la empresa con la que yo me voy a comparar o el tipo de bien o servicio con el que yo me voy a comparar. El paso número 8, que es la determinación y aplicación de ajustes de comparabilidad que sean pertinentes. Como recuerdan al inicio, cuando definíamos el principio de plena competencia, decíamos que nosotros realizar una comparación y el cálculo de la rectificación de estas operaciones, puede que se den diferencias. Y ante esas diferencias, tenemos que realizar ajustes. ¿Para qué? Para nosotros homogenizar la información entre las comparables, o sea, entre partes independientes, con las operaciones que se dan entre partes relacionadas. Y el paso número 9, una vez que nosotros ya hayamos aplicado nuestro método de precios de transferencia, tengamos nuestras comparables y apliquemos los ajustes de comparabilidad de ser necesario, en el caso que se hayan dado diferencias, pues ya interpretamos lo que es el resultado de nuestro análisis y determinamos, de haberse dado una remuneración, pues determinamos la remuneración de plena competencia. Bien, métodos de precios de transferencia.
Recuerden que dentro de los métodos de precios de transferencia existen los tradicionales y los no tradicionales. Bien, los tradicionales son aquellos en que están basados en las operaciones. Y dentro de eso tenemos el método de precio libre comparable no controlado, el método del precio de reventa y el método del coste incrementado. Y dentro de los métodos no tradicionales tenemos aquellos basados en los resultados, que tenemos el método del margen neto y el método de distribución de resultados, que en estos más que nada, pues nosotros hacemos un análisis que no va tanto enfocado a las características de las operaciones como lo hacemos en los métodos tradicionales, sino que en los métodos basados en los resultados nos vamos más a márgenes de rentabilidad y comparamos márgenes de rentabilidad, no tanto características de los bienes o características de cómo se da la operación, como en los métodos tradicionales basados en las operaciones. También recuerden que en nuestra normativa tenemos el sexto método, que eso es un método alternativo que pueden utilizar los obligados tributarios, que eso debe de ir acompañado pues con todos los fundamentos de precios de transferencia y cuando se da la aplicación de un método alternativo, pues el obligado tributario debe proporcionar a la administración tributaria pues todos los fundamentos de por qué se utiliza un sexto método y no los que ya se encuentran dentro de la normativa y la práctica internacional. En nuestra ley tenemos el método del artículo 10, que es, este método es aplicable a las operaciones de exportación de bienes con cotización internacional. Bien, una vez que conocemos pues los métodos, tenemos que tener en cuenta que existe cierta jerarquización de métodos también y ciertos aspectos a tomar en cuenta. Y nos dice que dentro de la jerarquización es que para nosotros seleccionar un método tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser el más apropiado. Y esto nosotros lo podemos encontrar en el artículo 8 de la ley, que nos dice que el método más apropiado va a ser el que se ajuste a las circunstancias concretas analizadas o a las circunstancias en cómo se está dando la operación. También debemos considerar que los métodos tradicionales siempre van a ser el medio más directo para nosotros determinar las condiciones de mercado de las relaciones entre partes relacionadas. Sin embargo, cuando estos métodos, aunque se prefiere que se utilicen los métodos directos o los métodos tradicionales basados en las operaciones, puede que no se puedan, puede que estos métodos no sean aplicables. Entonces, siempre los métodos basados en los resultados también se pueden utilizar y van a ser apropiados en ciertas circunstancias, como lo es que cuando una de las partes realiza aportaciones únicas y valiosas a la operación vinculada, también cuando las partes que llevan a cabo las actividades estén muy integradas y cuando no se disponga de información pública y fiable para poder realizar pues o aplicar márgenes de rentabilidad. Bien, pasando pues de los métodos, ya entramos a lo que es las obligaciones en materia de precios de transferencia y tenemos la declaración de precios de transferencia y el estudio en materia de precios de transferencia. Recuerden que en el artículo 30 del reglamento también y en el artículo 17 de la ley se nos dice que la administración tributaria pues tendrá la facultad de solicitar toda aquella información que sea necesaria para valorar las operaciones con partes relacionadas. Y el artículo 30 del reglamento pues ya nos establece la obligación de presentar una declaración informativa anual sobre precios de transferencia. Asimismo, en el artículo 32 del reglamento nos establece la presentación del estudio en materia de precios de transferencia. Es importante mencionar que el estudio de precios de transferencia no es una obligación que ustedes como obligados tributarios deben presentar, o sea, deben apersonarse a la administración tributaria a presentarlo. No, el estudio de precios de transferencia solamente se debe presentar
cuando la administración tributaria se lo requiera, ya sea mediante un requerimiento o otro tipo de comunicación. Esto solamente se debe presentar cuando la administración tributaria lo requiera. No deben de venir y presentar su estudio, pues a la administración tributaria no. Sin embargo, recuerden que para poder presentar la declaración de precios de transferencia, deben de tener su estudio de precios de transferencia, porque en el estudio es donde se realizan todas las valoraciones que posteriormente deben ir en la declaración. Y importante recordar desde el acuerdo DEI 004, ya que en este es en el que se establecen los montos para nosotros saber cuándo voy a presentar o no presentar la declaración de precios de transferencia. Entonces, para el caso de aquellos obligados tributarios, persona natural o jurídica que esté categorizado como pequeño contribuyente o pequeño obligado tributario, tiene que presentar la declaración solo cuando la suma total de sus operaciones con partes relacionadas superen el $1.000.000 o su equivalente en lempiras. Es decir, creo que a la fecha de hoy serían unos 24 o 25 millones de lempiras que deberían de sumar todas estas operaciones con partes relacionadas para ustedes estar seguros que deben de presentar esta declaración. Para el caso de los obligados categorizados como medianos o grandes, pues este acuerdo, estos $1.000.000 no aplica. Para las categorías grande y mediano no hay un monto ya establecido para que la presenten. Tienen que presentarlo, no importa el monto. No hay, como lo dice pues ya la presentación, no hay monto de operaciones que lo exima de la presentación. A excepción de los periodos 2014 y 2015, que este mismo acuerdo en su título 4 los manda al manual de ayuda de la declaración, en el que en el manual de ayuda pues ya se establece que para grande y mediano hay un monto de $250.000. Pero recuerden que esto solo es para 2014 y 2015 en el caso de grandes y medianos. A partir del 2016 a la fecha no hay un monto que los exima de la presentación. Sin embargo, el $1.000.000 se mantiene para los categorizados como pequeños. Bueno, espero, esto es una pregunta que nos llega bastante a nosotros aquí, a la Administración Tributaria. Entonces, espero haber aclarado sus dudas con respecto a esto. El pequeño pues se mantiene hasta la fecha, grande y mediano no existe monto. Bien, entonces una vez que nosotros sabemos si tenemos que presentar o no la declaración, tenemos que tener claro que la declaración se presenta por medios electrónicos nada más. En este caso, pues mediante el aplicativo Deadline, en el módulo de precios de transferencia, en el formulario 557. Bien. Y el estudio de precios de transferencia, como ya lo había mencionado, este solamente se presenta cuando la administración tributaria se le solicite o lo requiera. Y este debe cumplir con los requisitos mínimos que establece el artículo 32 del reglamento. Y para la presentación para la facultad que tiene la administración tributaria de solicitar este estudio, también existen excepciones que se encuentran en el artículo 113 del Código Tributario, en el cual nos dice que la administración tributaria tendrá la facultad de solicitar este estudio. No tendrá la facultad de solicitarlo cuando las operaciones se den entre partes relacionadas o vinculadas dentro del territorio nacional. Es decir, si mi empresa tiene una parte relacionada, pero esa parte relacionada es local, es decir, está domiciliada en Honduras, como administración tributaria no podemos solicitar el estudio. Sin embargo, recuerden que no presentar el estudio tampoco significa que no se debe hacer para llenar la declaración, porque toda la información de la declaración debe
debe ser producto de un análisis de precios. Y el análisis de precios se realiza mediante el estudio de precios de transferencia. Entonces, a pesar de que nosotros como administración no tengamos la facultad de solicitarlo a vinculados nacionales, sí de preferencia se debe realizar ese estudio para llenar la declaración. La declaración de precios, pues, está regulada mediante el artículo 31 del reglamento y nos dice, pues, que se va a presentar mediante aplicativos de tecnología de información, en este caso en el deadline, y esta debe contener todo el detalle referente a las operaciones con partes relacionadas y en la misma se deben identificar estas partes relacionadas. Y el plazo para esta, recuerden que es el 30 de abril. Esta declaración vence con la declaración de impuestos sobre la renta. La pueden realizar antes o después de la declaración de impuestos sobre la renta. Y para los obligados tributarios que tienen un periodo fiscal especial, esta se debe presentar 3 meses posteriores al vencimiento, pues, de su periodo fiscal o el cierre de su periodo fiscal. Bien, una ayuda que tienen ustedes para poder llenar esta declaración una vez que tengan su estudio de precios de transferencia y no saben cómo iniciar a llenarla, entonces se pueden referir a la página del SAR y ahí se encuentra, pues, en el módulo, en las ayudas, en el módulo de declaración informativa, el manual de ayuda de la declaración de precios de transferencia. Entonces, ustedes ahí van a encontrar la del 2014 y la del 2015, el manual de ayuda del 2016, que el de 2016, es el que se mantiene hasta la fecha, es el que tiene ya las últimas incorporaciones. También, pues si no tienen disponible la normativa vigente, ahí también en ese mismo módulo pueden descargar el reglamento, la ley y el acuerdo DI 004. Entonces, aquí me detengo porque vamos a realizar mediante el aplicativo Deadline, vamos a conocer el contenido de la declaración para todos aquellos que todavía, pues, no están familiarizados con el formulario. Vamos a ingresar al aplicativo Deadline para conocerlo. Entonces, si me permiten un momento. Ahora, bueno, aquí ya estamos en el aplicativo Deadline y aquí yo ya tengo descargado el módulo de la declaración de precios. Para los que todavía no están familiarizados con el aplicativo, el módulo ustedes lo pueden descargar aquí mediante esta pestaña que dice Online. Ingresan acá y van a poder ver que aquí están todos los módulos de todas las declaraciones. Entonces, en este caso, yo me voy a este, que sería PTS, Declaración Jurada Informativa de Precios de Transferencia, y la versión tiene que ser la 2.1.0. Entonces, en este caso, si ustedes no lo tienen todavía o necesitan actualizarlo porque quizás les ha estado fallando, lo seleccionan y le dan instalar. Yo en mi caso ya lo tengo instalado, entonces voy a cerrar la pestaña. Y pues una vez que yo ya tengo registrado mi RTN, me voy aquí a la pestaña de formularios y tengo dos pestañas, la de abrir y la de nuevo. Aquí en la pestaña de abrir es cuando ustedes ya tienen una declaración en proceso, es decir, ya empezaron a realizar la declaración, entonces la guardan y la pueden continuar mediante esta opción que les da abrir la declaración. En este caso vamos a comenzar un formulario totalmente nuevo. Presiono el icono nuevo. Espero mientras pues se carga el formulario. Bien, aquí es donde me aparece ya los RTN registrados, previamente registrados. Entonces, voy a seleccionar el RTN, esta persona jurídica, y una vez que yo lo tengo seleccionado, también lo pueden, en el caso de que tengan muchos RTN registrados, también les da la opción de buscarlos por RTN. Entonces, una vez que yo tengo seleccionado, presiono el botón de avanzar
Y aquí es donde pues tengo 3 tipos de formularios. Que son los formularios determinativos, que son los que pues, determinan impuestos a pagar. Tenemos las declaraciones informativas y los recibos. En este caso, pues recuerden que la declaración de precios no es determinativa, es informativa porque es para informar las operaciones con partes relacionadas del periodo. Entonces selecciono las declaraciones informativas y presiono el botón de avanzar. Una vez aquí tenemos 2 tipos de declaraciones informativas. Selecciono la que dice PTS, que es la de precios de transferencia. Y avanzo. Bien, entonces aquí la primera parte de la declaración me aparecen ya los datos. Recuerden que, bueno, el obligado tributario estaba previamente registrado y la primera parte del formulario, si se fijan acá, aparece el número del formulario, el 557, el título del tipo de declaración, y aquí nos pide ya en la casilla número 2 el periodo que voy a informar. En este caso, yo voy a seleccionar el periodo 2021, que es el periodo pues, que va a vencer ahorita el 30 de abril, que ya está predeterminado, el código de impuesto, que es el 545, para que no lo confundan con el número de formulario, es el 557 y el código de impuesto es el 545, que este código de impuesto es necesario cuando es el que está registrado, digamos, en la cuenta corriente, cuando se generan multas por la no presentación de la declaración y pues otros incumplimientos. También este código ya está predeterminado y ahora vamos a seleccionar en la casilla 20 el tipo de declaración. El tipo de declaración aquí nos dice original o rectificativa. Entonces la declaración de precios tiene opción de que ustedes la pueden rectificar. En este caso, pues vamos a empezar con una original. Y presiono el botón aceptar. Muy bien, una vez que ya estamos acá, podemos visualizar que hay 4 pestañas acá arriba. En la parte, si le dan siempre en la parte de formularios, si presionan aquí, hay 4 pestañas, que está la de verificar, la de guardar, exportar y enviar. Es importante que a medida que ustedes vayan realizando la declaración, es importante que vayan verificando los datos. Entonces, ustedes nada más le dan aquí presionar en verificar para saber si no les va generando errores la declaración. Igualmente, si son muchas líneas o es muy extensa la declaración que van a llenar, pues tienen la opción de darle guardar a la declaración y seguirla llenando posteriormente. También está la opción de exportarla una vez que esté terminada o quizás ustedes quieren guardar un borrador de lo que llevan hasta el momento, la pueden exportar y se le va a exportar en Excel. También ya la opción de enviar, que es cuando ustedes ya tienen totalmente pues llenada toda su declaración, le dan enviar y esto pues lo envía a la oficina virtual. Recuerden que la declaración de precios no es necesario que ustedes la descarguen o la suban a la oficina virtual, sino que en el caso de la declaración de precios, pues esta migra y una vez que ustedes le dan enviar aquí en el deadline, migra automáticamente a la oficina virtual, entonces no es necesario. Bien, entonces continuemos con la parte de la información general y aquí tenemos pues el número de declaración, se les genera un número de declaración, también el periodo, que en este caso es el periodo 2021, la información del RTN, el código de impuesto, que era lo que ya estaba previamente pues llenado en la pestaña anterior, y el tipo de declaración que es original. En el caso de que la declaración sea rectificativa, aquí pues les va a aparecer el número de declaración que están corrigiendo. Y pasamos ya a los datos generales, que recuerden que como este obligado tributario, el RTN ya estaba previamente registrado, entonces eso es una facilidad que nos da el aplicativo Deadline.
ya que una vez que está registrado, pues esta información se extrae de la base de datos y ya no hay necesidad pues de llenar todas estas casillas de la dirección, el correo electrónico, el teléfono. Aquí simplemente vamos a consignar valores en las casillas de motivo de la declaración. Y el motivo de la declaración, pues son el tipo de periodo con el que cuenta el obligado tributario, que puede ser periodo normal, periodo especial, liquidación del negocio, cambio del periodo. Entonces, en este caso vamos a seleccionar el periodo normal. También recordarles que existen pues estas cajitas de ayuda que se ven como un signo de interrogación, le pueden dar clic y entonces ahí es donde le aparecen más o menos las instrucciones de qué es lo que le está solicitando dicha casilla. Y, por ejemplo, aquí, si ustedes le dan más información aquí, los redirige al manual de ayuda de la declaración. Entonces, aquí lo cierro. Y aquí es muy importante que nos fijemos en la fecha de cierre del ejercicio. Recuerden que esta fecha de cierre del ejercicio debe coincidir con el periodo fiscal que yo estoy presentando. Es decir, yo no puedo, si estoy presentando el periodo fiscal 2021, no puedo consignar como fecha de cierre del periodo de ejercicio 31 de diciembre del 2020. Recuerden que como es periodo normal, esto va a ir a 31 de diciembre. Bien, entonces para seleccionar la fecha de cierre del ejercicio, si ven aquí me tira ya predeterminado 2014 porque la declaración se comenzó a presentar a partir del periodo fiscal 2014. Entonces para seleccionar el año, le doy clic aquí en la fecha, diciembre 2014, y avanzo con las flechitas hasta el año de presentación. Me voy aquí al mes, diciembre, y selecciono 31 de diciembre. Entonces, si ven, me coincide. Ahora bien, voy a hacer una prueba en el caso de que yo pues, esté consignando mal mi fecha de cierre del ejercicio. Entonces me voy a ir acá al año 2020, que esto pues es muy normal que pase, que muchas veces pues un error de dedo. Entonces lo verifico aquí y si ven, me tira un error, que es la fecha del cierre del ejercicio debe ser igual al año del periodo que está declarando. Entonces, aquí ya el aplicativo me genera un error y me dice que rectifique la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, me voy de nuevo, rectifico, selecciono 31 y aquí me va a generar un error porque, ¿qué es lo que pasa? Le estoy dando verificar, pero todavía no tengo lleno todos los datos. Entonces, me dice que tengo que llenar la casilla siguiente. Entonces, aquí consigno pues la cantidad de empleados. Una persona jurídica, voy a consignar que esta empresa tiene pues 50 empleados. Bien, una vez que nosotros ya tenemos hasta aquí lleno la sección A de datos generales, pasamos ya a lo que es el llenado en sí de las operaciones, que es la sección B, información general de las operaciones relacionadas. Y para comenzar a llenar o consignar los valores de las operaciones, le doy aquí en presiono la casilla agregar y si ven automáticamente se me genera una línea para poder empezar a llenar estos datos. Bien, entonces, el primer ítem que tenemos es nombre o razón social. Esta es el nombre o razón social de mi parte relacionada con la que yo realicé dicha operación. Entonces, vamos a crear una operación, una empresa, pues aquí ficticia, empresa XY SA. Aquí tengo que consignar el número de identificación tributaria, es decir, el RTN o la identificación tributaria de mi parte relacionada, de la empresa relacionada. Entonces, aquí voy a consignar valores también hipotéticos y el siguiente ítem es el código de país. El código de país es el país
donde se encuentra domiciliada mi parte relacionada. No es el país donde me encuentre, o sea, Honduras, no. Es el país donde se encuentra domiciliada mi parte relacionada. Vamos a seleccionar Estados Unidos. Aquí lo pueden también buscar por nombre, como yo lo hice. Seleccioné nada más pues una letra. Y aquí selecciono el código de país. Bien, aquí es importante que también nos detengamos porque en el caso de que sea una parte relacionada nacional, o sea, de Honduras, recuerden que el número de identificación tributaria debe cumplir los requisitos de un RTN. Vaya, en el caso de que yo seleccione, digamos, que mi parte relacionada se encuentra en Honduras, verifico, aquí en la pestaña de verificar, presiono y automáticamente me tira un error de que debe consignar el RTN de la parte relacionada hondureña. Me tira este error porque claramente estoy consignando el código de país Honduras, pero el RTN pues no tiene los caracteres que usualmente tienen los RTNs aquí. Entonces, este es una ayuda para evitar o sea, informar bien la información de nuestra parte relacionada. Entonces, aquí regreso y selecciono Estados Unidos. Y aquí ya nos solicita que informemos el tipo de relación. En el tipo de relación, lo que se nos va a generar al darle clic, presionar, es una lista desplegable. Tenemos 18 tipos de relación. Como pueden observar, todas esas ustedes recuerden que lo pueden consultar en el manual de ayuda, porque por cuestión de tiempo, pues no voy a poder, no vamos a poder revisar una por una. Pero en el manual de ayuda ustedes pueden consultar todos los tipos de relación que tienen. En este caso, pues para fin del ejercicio vamos a seleccionar tipo de relación número 12. Ambas partes se encuentran directamente, la 11, directamente bajo la dirección, control o capital de una misma persona o entidad. Es decir, pues yo como informante y mi parte relacionada, los dos tenemos digamos, una casa matriz que tiene pues, estamos vinculados por control, dirección y capital. Ahora bien, continuamos con el tipo de operación. Aquí es importante mencionarles, porque sí han surgido consultas sobre no me aparecen los ítems, no puedo llenarlo. Tenemos esta barra acá abajo, que es la que nos va a hacer pues desplazarnos para todos los ítems o toda la línea de la declaración. Entonces aquí pues nos vamos a el tipo de operación y también tenemos una lista desplegable. Como ya lo había mencionado, pues aquí podemos consultar en el manual de ayuda todos los tipos de operación que tenemos. En este caso, pues voy a tratar de seleccionar aquellos que nos desplieguen un detalle de operación. Como pueden observar, tenemos 48 tipos diferentes de operaciones. Entonces, voy a desplegar los que tienen, pues, detalles. En este caso, voy a seleccionar venta de bienes producidos. Y esta operación, si ustedes tienen su manual de ayuda a mano o ya están familiarizados con él, saben que esta operación de bienes producidos está clasificada dentro de operaciones tangibles. Entonces, automáticamente se nos va a habilitar la casilla o el detalle de operaciones tangibles. Bien, entonces, para que la casilla se nos habilite, tenemos que seguir consignando valores en los ítems.
Bien, la moneda. Esta moneda es en la que se dio la operación. Es decir, mi parte relacionada está en Estados Unidos. Voy a acordar en qué moneda se está dando la operación. En este caso vamos a seleccionar que la operación se dio en dólares estadounidenses. Y la operación fue por 200 millones de lempiras. ¿Y por qué lempiras? Porque a pesar de que la declaración le solicita que se informe bajo qué moneda se realizó la operación, también solicita que el monto no esté dado en la moneda que se dio la operación, sino en los montos en lempiras. Siempre en la declaración les va a pedir que los montos sean en lempiras, aunque la operación se haya dado en otra moneda. Ahora vamos a seleccionar el método de precios de transferencia. Recuerden que aquí nosotros ya solo estamos tomando información de nuestro estudio. Entonces, en el estudio dice de que vamos a que la operación se analizó bajo el método CAP o método de precio comparable no controlado. Entonces, una vez lo seleccionamos aquí, como ven, automáticamente cuando yo terminé de llenar todas las casillas que me solicitaba, se me habilitó el detalle de las operaciones sobre bienes tangibles. Si ustedes ven acá, si yo no, digamos, si yo no selecciono, pues no me da la opción de, si yo selecciono ninguno, automáticamente otra vez se me vuelve a bloquear esta casilla de detalle de operación. Pero al yo consignar que sí hice un análisis sobre dicha operación, automáticamente se me habilita el detalle de operaciones tangibles. Entonces, una vez aquí, como ven, todo el resto de casillas está deshabilitada. ¿Por qué? Porque el tipo de operación que yo seleccioné solamente corresponde a operaciones sobre bienes tangibles. Entonces, pulso el detalle y aquí es donde yo empiezo pues, informar sobre la operación previo el análisis que se realizó en el estudio. Entonces aquí yo voy a consignar un precio, el precio del bien. Vamos a decir que en este caso bienes producidos se produjeron unidades de computadoras. Aquí esta opción puede llenar, me parece que hasta 20 caracteres. Y vamos a decir que el precio por cada una fue de 200. El precio comparable, recuerden que este precio comparable es, digamos, el precio de mercado, por decirlo así. Y vamos a seleccionar la parte analizada, es decir, la parte que yo, y con parte me refiero a las empresas que se involucraron en la operación. Entonces, yo voy a analizarla desde el punto de vista de mi empresa o desde el punto de vista de mi relacionada. Entonces, yo tengo que seleccionar, aquí me aparece una lista desplegable de 3 ítems. Entonces, en estos 3 ítems se encuentra contribuyente en Honduras, parte relacionada nacional y parte relacionada al exterior. La diferencia entre el ítem 1 y 2, contribuyente en Honduras y parte relacionada nacional, es que si yo selecciono contribuyente en Honduras, estoy seleccionando que la parte analizada sea pues mi empresa, de la que yo estoy informando la operación. Y el número 2, parte relacionada nacional, me refiero a que mi parte relacionada pues es una parte pues relacionada aquí dentro del país. En este caso, como es una venta, selecciono una venta de operaciones producidas, voy a seleccionar el contribuyente en Honduras. Pero ustedes se preguntarán ¿por qué dice que solamente porque es la venta? Sino porque para nosotros seleccionar la parte analizada, y eso también se va a encontrar dentro de su análisis, dentro de su estudio de precios de transferencia, cuando el experto
realice las valoraciones, le va a dejar plasmado en el estudio que la parte analizada va a ser aquella que realice que sea la que realice las operaciones menos complejas, es decir, que no realice la mayoría de las funciones, que no aporte tantos activos y que no esté asumiendo tantos riesgos en la operación. Pues entonces en ese caso, pues ya tenemos la parte seleccionada y ahora en este caso seleccionamos el análisis, si va a ser el análisis global o segmentado. Recuérdense que un análisis global es cuando nosotros analizamos en sí la rentabilidad total de la empresa y o segmentado, que ya es un análisis por operación. Entonces, en este caso voy a seleccionar global y me pide aquí también aquí es importante mencionarles que si se fijan aquí se encuentra pues deshabilitada la parte del indicador de rentabilidad y eso es porque yo aquí ya estoy consignando que hice un análisis mediante un método CAP que solamente estoy comparando mi precio con precios comparables en el mercado. Entonces no voy a necesitar un indicador de rentabilidad porque no lo estoy analizando pues mediante otro tipo de método de precios de transferencia. Y aquí me pide un resultado de la operación, ya sea positivo o negativo. Aquí es importante mencionarles que en los detalles siempre les va a aparecer estos dos ítems, que es resultado de la operación y aquí es resultado de la operación. Específicamente de la operación que nosotros estamos consignando en este momento, es decir, de la venta de bienes producidos. Posteriormente, en la declaración, más adelante, después de llenar las líneas, les aparece un resultado operativo, que ese ya es resultado operativo, el global de toda la empresa. Muy bien, aquí entonces consignamos que tenemos un resultado de 10%. Estos valores recuerden que son hipotéticos. ¿Y por qué existen dos casillas? Porque la declaración no les deja consignar valores negativos. Entonces, si ustedes los consignan en el resultado de operación negativo, nosotros ya sabemos que ese resultado va con un signo negativo, pero porque hay una casilla especial para eso, pero no se pueden pues consignar valores negativos. Acá pues también se nos habilita la parte de los cuartiles y vamos a poner también, vamos a consignar, correcto, valores hipotéticos. Bien, entonces le vamos a aceptar. Bien, si se fijan, hasta aquí ya tenemos llenada la primera línea y en este punto podemos verificar los datos para saber si los hemos llenado correctamente. Sin embargo, recuerden que como todavía no hemos llenado las siguientes secciones, puede que les genere un error porque les va a decir que consignen valores en las siguientes casillas. Pero nada más va a ser por eso. Pero vamos a ver si la llenamos correctamente los valores. Aquí nos genera. Como les mencionaba, me generó un error y me dice que seleccione la actividad del declarante. Esto ya es parte de la siguiente sección. Entonces, si lo van verificando uno a uno, recuerden que siempre les va a generar error, pero porque todavía no hemos terminado de llenar la declaración de forma completa. También, una observación que tengo es que al final puede que una vez llena toda la declaración, puede que ahí sí, si ustedes le dan verificar, puede que sí les genere errores de lo que ustedes ya habían llenado y que posiblemente se pensaban que ya estaba correctamente. Ok, vamos a llenar otro espacio. Solamente para que miremos todos los detalles. Siempre vamos a seleccionar aquí una parte relacionada extranjera. Vamos a seleccionar que el declarante pues es filial, es una filial. Seleccionamos también otro tipo de operación. En este caso vamos a ver
una operación, aquí también, documentos y cuentas por pagar. Entonces, seleccionamos la moneda, vamos a decir que se dio en lempiras, vamos a seleccionar, vamos a consignar 10 millones aquí. Métodos de precios de transferencia. Aquí vamos a seleccionar método ninguno, para que ustedes pues miren más o menos cómo se comporta la declaración, porque recuerden que en el mismo manual de ayuda les dice que ciertas operaciones, cierto tipo de operaciones no requieren que se analicen bajo un método de precios de transferencia y la declaración la debe pues dejar pasar. Entonces, si ustedes ven, yo seleccioné cuentas y documentos por pagar, si no me equivoco, por pagar con empresas del exterior, que es una cuenta corriente mercantil, y se me habilita el detalle de las operaciones con cuentas corrientes mercantiles. Entonces aquí nosotros tenemos que consignar los valores correspondientes. Saldo. Recuerden que siempre tienen también las cajitas de ayuda. Acá siempre van a estar estas ayudas por si ustedes tienen dudas en el llenado de las de dichas casillas. Bien, entonces aquí me pide, hay ciertas particularidades en que ya es parte del aplicativo Deadline, no tanto de la declaración, no que digamos en esta opción, en esta operación las vamos a ver. Aquí digamos que los cargos fueron en dinero. Y vamos a consignar acá. Vamos a consignar acá de esta manera. Y le vamos a dar aquí a aceptar. Vamos a ver cómo se comporta la declaración ante lo que hemos informado. Aquí me dice que me dejó pasar lo que yo informé, la información que yo informé, porque lo único que me hice es que termine de llenar la declaración. Entonces, vamos a pasar a la siguiente sección para ver el comportamiento de la declaración. Bien, acá ya en la sección C es también información general, específica del declarante y también específica también del experto que les realizó el estudio en materia de precios de transferencia. Bien, la actividad del declarante vamos a decir que es una manufacturera o producción total. Y este es el resultado del que yo les mencionaba, que en los detalles les pide un resultado operativo, pero allá es específicamente de la operación que se está analizando. Y aquí es el resultado operativo pues, global de la empresa. Entonces vamos a decir que tiene un resultado operativo positivo. Recuerden que hay dos casillas porque en la declaración no se pueden informar datos negativos. Y aquí, en el caso de que se haya generado algún ajuste de precios de transferencia, vamos a poner que sí, que vamos a consignar un valor de 1 millón. Y aquí, pues también recuerden que en estas casillas de ajustes son las que migran a la declaración de impuestos sobre la renta, es decir, el ajuste que ustedes consignen en estas casillas tienen que ser el mismo que ustedes están informando en la casilla 2012 de ingresos y 2141 en costos de la declaración de impuestos sobre la renta. Y aquí, pues, la casilla de reorganización empresarial que le solicita de informar si se ha dado algún tipo de reorganización empresarial. Aquí le vamos a consignar el ítem número 2 y información de precios de transferencia, que es, le pregunta si la declaración se hizo con base a un estudio de precios de transferencia y en este caso lo que uno espera es que sí, ¿verdad? Que siempre se haga con base a un estudio porque es lo correcto. Y aquí también
el nombre de la empresa consultora o un especialista, que esta también es una pregunta que muchas veces nos realizan, que si es obligatorio que lo realice cierta firma o cierta empresa consultora, no. O sea, ustedes tienen la libre pues, potestad de que se los haga ya sea un experto, un consultor o una empresa, firma especializada en precios de transferencia. Entonces aquí voy a poner también, voy a poner un nombre hipotético de una empresa consultora. Vamos a decir que se le hicieron, que este estudio fue realizado en otro país. Estados Unidos. Y consignamos la identificación, del experto o empresa que realizó el estudio. En el caso que haya sido en Honduras, pues se consigna el RTN. Y aquí, si ustedes pueden observar, pues la declaración genera un resumen al final en la casilla 619 y nos dicen cuántas líneas yo informé. En este caso solo informé 2 líneas y también me suma el monto total de las operaciones en lempiras. Y nos dice que esto es un dato calculado por el sistema. Bien, entonces hasta este punto ya tenemos ahí en la declaración y verificamos para que se nos generen los errores correspondientes. Y podemos ver que sí, se nos generó un error en la casilla 124, 125, 27 y 128. Y nos dice que es correspondiente a las operaciones de cuenta corriente. Entonces cierro. Me dirijo a al detalle y me dice que es un error en la 124, 124 y 125, 126, 127 y 128. Y esto es de lo que yo les mencionaba. Muchas veces el deadline se comporta de manera diferente a la que nosotros tenemos previsto que se llene la declaración, porque si yo ya pues consigné que los cargos se dieron en dinero, puede ser que no hubieron cargos en especie u otros cargos. Sin embargo, la declaración genera un error. En este caso, pues lo más recomendable es de que se llene la declaración, se le consigne un valor si se generara este error, ¿verdad? Porque muchas veces no se genera, pero si se genera este error, y ustedes tienen dificultad porque no han realizado ningún cargo en especie u otros cargos, entonces se les recomienda que se consigne con un valor menor de 0.01 para saber si pues la declaración le deja pasar. Que estos pues son evidentemente errores en el sistema que hay que mejorar, pero bueno, así se puede solucionar hasta el momento. Entonces verificamos y vemos si se genera algún tipo de error. Si ven, aquí ya no me genera errores, ya lo llené pues correctamente. Y otra observación que tengo acerca del aplicativo Deadline es, por ejemplo, estas advertencias. Estas advertencias siempre se les van a generar, pero como su nombre se lo dice, solamente es una advertencia. Sin embargo, la declaración sí se la va a dejar presentar. Esta advertencia es normal que aparezcan, pero sí le va a dejar pasar la declaración. Sin embargo, los errores no. Los errores sí le va a frenar pues que la declaración migre a la oficina virtual. Entonces, las advertencias son normales que se generen y le va a dejar pasar. Los errores sí hay que solucionarlos porque ahí sí no pasa. Y si se fijan acá, se generó una pestañita de información y me dice que todas las validaciones son exitosas. Entonces, hasta este punto, yo ya puedo guardar a mi declaración, la puedo guardar. En el caso de que yo todavía no la termine, la guardo y la puedo continuar en otro momento. La puedo exportar en formato Excel y ya me queda guardado aquí, ¿verdad? Y
También está la pestaña de enviar, que es cuando ya está totalmente terminada y yo ya la quiero presentar. Eso viaja directamente a la base de datos de la Administración Tributaria y la declaración está pues presentada. Aquí, antes de continuar con la presentación, antes de salirme del deadline, también les quiero mostrar los detalles para otro tipo de operaciones, por ejemplo, las operaciones de financiamiento. Para habilitar dichos detalles, aquí tenemos la operación 11, que es de financiamiento. Consignamos los valores. Y decimos que lo vamos a analizar mediante un método CAP. Y automáticamente se nos habilita el detalle de las operaciones de financiamiento. Entonces, si ven aquí, importante que el monto que nosotros estamos consignando en esta parte, esto es el monto por el que se dio en ese periodo fiscal, la suma de toda esa operación que se realizó en ese periodo fiscal. Es decir, si nosotros aquí seleccionamos un crédito o financiamiento, aquí lo que nosotros vamos a consignar pues es ese monto, ¿no? del crédito o el financiamiento. Entonces, aquí en el detalle, nuevamente también seleccionamos la parte analizada, monto de la operación del financiamiento, que dice registra en la EMPIRAS el saldo vigente, porque puede ser que sea un monto o un financiamiento que viene de años atrás. Es decir, que quizás ese financiamiento se adquirió en el año 2017, entonces el valor que yo voy a consignar aquí en la 131 es el saldo vigente al cierre del ejercicio. Y vamos a consignar aquí que el saldo vigente perdón, aquí se me es de estos 500,000, ¿verdad? Vamos a poner otro cerito ahí para que 5 millones. Y aquí voy a consignar los intereses pagados o recibidos. En este caso, pues me parece que seleccioné un financiamiento otorgado. Entonces, los intereses van a ser pues positivos porque son intereses recibidos. Entonces, yo consigno aquí cualquier valor hipotético, recuerden. Y, por ejemplo, aquí en la tasa de interés es importante, ya que dependiendo el tipo de tasa de interés se nos van a habilitar ciertos ítems. Por ejemplo, si yo selecciono la tasa de interés fija, se me deshabilita la tasa de interés de referencia, la adición y las adiciones y la resta del spread, y simplemente me dice que consigne el valor de esta tasa fija. También el plazo de cuando se adquirió o cuando se dio este financiamiento, vamos a poner, no sé, cualquier fecha, hasta y comisiones u otros cargos que se hayan dado. Entonces aquí también voy a consignar mi rango intercuartil sobre la tasa que yo estoy consignando pues como mi tasa que se dio en este financiamiento, en esta operación con partes relacionadas. Entonces yo voy a consignar mi tasa y hasta aquí la puedo aceptar. Entonces, otra opción es la tasa de interés variable. Entonces, al seleccionar esta tasa de interés, se me despliega una lista en el que yo puedo seleccionar qué tasa utilicé yo como referencia. En estas tenemos la Euribor y la Libor, la Prime, la Short Term y otras tasas que se hayan pues, utilizado como referencia. Igualmente aquí se hay que consignar la adición y la resta del spread. Y esta tasa fija se me deshabilita porque yo ya he seleccionado la tasa de interés variable. Entonces, hasta aquí, pues
También la otra opción es que la operación no devengue intereses. Entonces, en ese caso, en el caso de que no devenga intereses, se me deshabilitan todas las casillas. Entonces aquí le doy a aceptar, ¿verdad? Otro detalle que se nos puede habilitar también es el de los servicios. Puede ser servicios prestados por el contribuyente local. Consignamos valores. Seleccionamos un método, todo margen neto de servicios. Y se nos habilita automáticamente el detalle de servicios. Aquí en el detalle de servicios, pues igualmente seleccionamos la parte analizada, el análisis si es global o segmentado. Vamos a seleccionar la parte relacional exterior. Y aquí recuerden que como seleccionamos un método de margen neto, que esto requiere análisis de márgenes de rentabilidad, seleccionamos un indicador de rentabilidad. Entonces, en este caso, voy a seleccionar un margen bruto sobre costos y igualmente me pide un resultado de la operación, exclusivamente de la operación de servicio, ya sea positivo o negativo. Y aquí me dice que, yo puedo seleccionar un criterio para el cual, yo consigné el valor de este servicio. Entonces yo selecciono este. Ya en el cálculo, ya en el caso pues de que en este caso leemos la cajita de ayuda y nos dice que registre el porcentaje o la tasa de remuneración del servicio con base al criterio del cálculo seleccionado en el campo anterior. Entonces yo seleccioné que eso es un porcentaje fijo sobre venta, entonces yo le voy a poner, le voy a consignar un 5%, un 5%, un 6%. Entonces aquí, obviamente, estos campos del criterio de cálculo de la comisión, porque esto no fue una comisión, entonces se me deshabilita automáticamente. Y nos dice que seleccione de la lista desplegable el criterio utilizado para pactar la comisión que se está informando. Pero en este caso yo seleccioné un criterio de cálculo del precio. Entonces esto se me deshabilita. Aquí yo consigno los valores del rango intercuartil y le doy pues aceptar. Vamos a ver. Y claro, aquí me genera un error porque no consigné toda esta información. Entonces, estos son todos los detalles que se les habilita para cada tipo de operación. Muy bien. Entonces, antes de que se nos acabe el tiempo, voy a continuar nada más recordándoles algunos aspectos sobre régimen sancionador de precios de transferencia. Me confirman nada más si se puede ver la pantalla correctamente. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Ok. Bien. Esto es algo muy importante que se los mencioné durante el ejercicio en el deadline, que es las casillas de precios de transferencia en la declaración de impuestos sobre la renta. Y es que ustedes tienen que consignar correctamente los valores de los ajustes, porque en el caso de que estos valores no estén consignados correctamente en la declaración de renta, esta toma los valores que se informaron en la declaración original de precios de transferencia. Es decir, que a pesar de que ustedes quieran rectificar estos valores, siempre va a tomar el valor original
de la declaración de precios para renta. Y cuando estos valores no son consignados en renta, también los extrae de la declaración de precios y migra directamente a la base imponible y pues hace el nuevo cálculo de la renta neta gravable y el impuesto y los impuestos adicionales que se generan. Entonces, en la declaración de renta también tienen habilitado una sección B, que es esta, y también las casillas de ajustes, que ahí se pueden visualizar los ajustes consignados. Igualmente, se consignan cuando se está llenando la declaración de impuestos sobre la renta, esos valores deben de ir consignados en ingresos en la casilla 2012 y en costos en la casilla 2141. Este es el comportamiento que tiene la declaración de precios con la declaración de renta. Si no se informa este ajuste en precios, en renta, la declaración de renta la extrae de precios y se generan impuestos adicionales. Y esto se va a poder ver en el formulario normalizado o paralela. Siempre los ajustes de precios de transferencia van a aumentar la base imponible, un ajuste positivo aumentando los ingresos y un ajuste negativo disminuyendo las deducciones, pero siempre aumenta la base imponible. Dice, en forma preferente siempre se considera la declaración original de precios, siempre se prefiere la declaración original para tomar el valor del ajuste, que era lo que les decía anteriormente. Y nada más eso, lo mismo, las operaciones con partes relacionadas de la declaración de renta. Recuerden que también en el balance de la declaración de impuestos sobre la renta existen casillas de precios, entonces estas tienen que ir en consonancia con lo que se está informando en la sección B de renta. Y ahí mismo, si ustedes pueden ver en la presentación, hay cajitas de ayudas que les dicen dónde tienen que ir consignados dichos valores, que son en la 2012 de ingresos y en la 2141 de costos y gastos. Y aquí, como se encuentra graficado, existen casillas internas de precios en el estado de situación financiera, en cuentas por cobrar cuentas por cobrar y por pagar a corto y largo plazo. Y esas deben de coincidir con los valores que se están informando en la sección B. Y pues lo mismo, el régimen sancionador. Recuerden que se encuentra en el artículo 18 y el monto de las sanciones en el artículo 19. Y no aportar o aportar con datos falsos son $10,000. Declarar una base imponible inferior a la que hubiera correspondido. Se calcula el 15% sobre el importe del ajuste. Y si esta está acompañada de la infracción descrita en el numeral 1, es decir, que no se aporten o se aporten datos falsos o incompletos, esta ya no será calculada sobre el 15%, sino que por el 30% del valor del ajuste o $20,000 la que sea mayor. Y cualquier otro incumplimiento en precios de transferencia, pues se cobrará una multa de $5,000. Hasta aquí la presentación del día de hoy y recuerden que cualquier consulta que tengan específica sobre algún caso nos pueden escribir al correo del departamento, que es preciosdetransferencia@sar.gov.hn.